A veces, el amor verdadero cruza los límites de la vida y la muerte. Esta es la historia de un pequeño que nadie podría olvidar. El niño que volvió del cielo con un mensaje urgente. No es solo un relato de fe, sino una advertencia para aquellos que han olvidado lo esencial. Una familia quebrada, un pueblo que ha perdido la esperanza y un niño que regresa de donde nadie vuelve. ¿Puede un corazón tan joven cargar con un mensaje que cambiará la vida de todos a su alrededor? Acompáñanos hasta el final y descubre por qué este mensaje no es solo para los personajes de esta historia, sino también para ti. Si te está gustando esta historia, suscríbete y acompáñanos en más relatos llenos de sabiduría y giros inesperados, en un rincón olvidado del altiplano, donde los caminos se hacen polvo y el viento parece llorar entre las ramas secas. Vivía doña Marta, viuda desde hace muchos años. Había criado sola a su nieto Samuel, desde que su hija falleció al darlo a luz. Samuel tenía 8 años, y una curiosidad que no cabía en su pequeño cuerpo. Era de esos niños que hacen preguntas que los adultos temen responder. Se quedaba mirando el cielo por horas. Decía que escuchaba cosas que no venían del mundo. Marta se reía con ternura. Pensaba que eran cosas de la edad. Pero había algo en su mirada, una especie de luz que no se podía explicar. Todo cambió una mañana. Samuel no despertó. La abuela lo llamó con dulzura, luego con urgencia y luego con desesperación. No había fiebre, ni gritos, ni enfermedad. Simplemente se había ido. El médico del pueblo no supo qué decir. Es como si su corazón se hubiera apagado sin avisar, susurró. La aldea entera se volcó en apoyo. En silencio, encendieron velas frente a la casa de barro y madera. Marta no lloró, no al principio. Solo acarició el rostro de su nieto como quien se despide del sol. El cuerpo de Samuel fue velado en la pequeña capilla al borde del cerro. Una cruz de madera sencilla, unas flores silvestres y el eco del viento que se colaba por los vitrales rotos. Pero esa noche ocurrió algo que nadie pudo explicar. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando doña Marta, que dormía en su mecedora con el rosario en las manos, despertó de golpe. La vela que había dejado encendida seguía viva, pero el aire era distinto, más denso. Entonces lo vio. Samuel estaba de pie en el umbral de la puerta, no como un espíritu, ni como una visión. Era él, el mismo niño, con sus cabellos alborotados, sus pies descalzos y esa mirada que ahora no brillaba con inocencia, sino con una gravedad que Marta nunca había visto en un niño. Abuela, no tengas miedo. No estoy muerto. Dios me dejó volver, pero no por mucho tiempo. Doña Marta cayó de rodillas, temblando. Lo quiso tocar, pero Samuel solo extendió la mano para detenerla. Traigo un mensaje urgente, abuela. Es para todos, para ti, para el pueblo, para quienes han olvidado el amor. Fue en ese momento que el niño que volvió del cielo con un mensaje urgente comenzó a hablar. Y cada palabra suya parecía llevar siglos de sabiduría. La vida en el pequeño pueblo de San Manuel seguía su curso. Pero desde aquella tarde, cada paso de Tomás llevaba el peso de una revelación. Sus palabras sobre el lugar de la luz y la misión urgente habían desatado un murmullo que recorría las calles de tierra como viento entre los matorrales secos. El padre Hilario, párroco del pueblo, fue a visitarlo tras la misa del domingo. Lo encontró sentado junto al nogal viejo, mirando al cielo como quien espera una señal. Se acercó con cautela, sin juicio en la mirada. El niño lo miró con esa seriedad que no encajaba con su edad. Vi el cielo,
padre, pero no era como lo dibujan en los libros. Era paz. Y había una voz que me habló. Me dijo que debía regresar con un mensaje, pero aún no entiendo cuál es. El sacerdote se quedó en silencio. Había visto muchas cosas en su vida, pero nunca unos ojos tan limpios y a la vez tan llenos de peso como los de ese niño. A veces, el mensaje se revela poco a poco. Solo debes estar dispuesto a escucharlo y a vivirlo. Tomás asintió lentamente. En lo profundo de su alma, algo se movía. No era miedo ni tristeza. Era una urgencia que aún no sabía nombrar. Sabía que no podía volver a ser el mismo. Algo se había encendido dentro de él, y aunque el mensaje aún no era claro, la certeza de que debía hacer algo crecía como un fuego lento pero constante. Esa noche, mientras el silencio cubría el pueblo como una manta espesa, Tomás despertó de golpe, empapado en sudor. Afuera, la luna brillaba como si vigilara el mundo. El niño se levantó, cruzó descalzo el suelo frío de la casa y salió al patio. El viento soplaba suave, pero con un susurro extraño, casi como un lamento. Y fue allí, junto al viejo pozo, donde lo vio. Una figura oscura, alta, con el rostro cubierto por un sombrero de ala ancha, lo observaba en silencio. No parecía humana, no respiraba, no se movía. Solo estaba ahí, inmóvil, como si lo hubiera estado esperando desde siempre. «Tú no debiste volver». Tomás retrocedió, pero algo en su interior le dijo que no huyera, que enfrentara aquella sombra. El aire se volvió pesado. Las ramas del árbol crujieron sin viento. El miedo se le metió en los huesos. «¿Quién eres?» «Soy lo que viene cuando el mensaje no se entrega. Has traído luz a donde no debía llegar. Y eso tiene consecuencias». En ese instante, Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Comprendió que lo que había vivido no solo era un milagro, también era una responsabilidad. El visitante desapareció como humo en el aire. Tomás cayó de rodillas, jadeando. Había sido una advertencia. El tiempo corría, el mensaje debía llegar. Pero, ¿a quién? ¿Y qué debía decir exactamente? Esa noche, el niño no durmió. Porque cuando el cielo te envía de vuelta, no es para seguir soñando. Es para despertar a otros. El mensaje debía llegar. Pero, ¿a quién? ¿Y qué debía decir exactamente? Esa noche, el niño no durmió. Porque cuando el cielo te envía de vuelta, no es para seguir soñando. Es para despertar a otros. Al amanecer. Tomás no era el mismo niño que solía correr por los caminos polvorientos tras las gallinas. Sus pasos eran lentos pero decididos, y en su mirada había una mezcla extraña de miedo y determinación. Se presentó frente al salón comunal del pueblo, donde los vecinos se reunían cada mañana para intercambiar noticias y preocupaciones. ¿Y este niño qué hace tan serio tan temprano? Tengo que decirles algo. Se hizo un silencio incómodo. Nadie esperaba que aquel niño, al que habían visto crecer entre juegos y barro, hablara con tanta solemnidad. Yo estuve en el cielo. Me mandaron de vuelta con un mensaje urgente. Algo va a pasar si no cambiamos. Si seguimos con el corazón lleno de rencor, de codicia, de envidia entre vecinos, las cosas van a empeorar. Una carcajada rompió el momento. Fue don Elías, el más escéptico del pueblo. ¿Y tú qué sabes de eso, mocoso? Esos son cuentos de viejas. Pero otros no rieron. Algunos bajaron la mirada, tocados por las palabras del niño.
La señora Clara se persignó. Don Aurelio apretó los labios, porque en el fondo sabían que algo no andaba bien desde hace tiempo, y que tal vez, solo tal vez, ese niño traía más que palabras. Tomás no lloró, no discutió, solo dijo: no vine a convencerlos, vine a advertirles, porque el mensaje no era solo para mí. Y con eso se fue. Pero dejó atrás una semilla que, como todo lo que viene del cielo, empezaría a germinar donde menos se espera. La noticia del encuentro nocturno se esparció como pólvora al amanecer. Tomás, con la mirada más firme que nunca, caminó hasta la escuela del pueblo. No iba a clases ese día. Fue directo al pizarrón y, sin pedir permiso, escribió una frase que resonó con fuerza. Los niños se quedaron en silencio. La maestra, sorprendida, no lo interrumpió. Había algo en su voz, en su porte, que no parecía de este mundo. La figura regresará. No vino solo por mí. Vendrá por todos los que sigan cerrando su corazón. Algunos niños rieron nerviosos. Otros bajaron la mirada. Y fue entonces, en ese momento de incomodidad colectiva, que una niña levantó la mano. ¿Cómo evitamos que vuelva? Tomás sonrió apenas. Por primera vez en días, algo de calidez volvió a su rostro. Perdonando. Empezando por casa. El mensaje urgente con el que el niño volvió del cielo comenzaba a revelarse. No era una amenaza. Era una llamada al alma, a la reconciliación, al amor que se da aunque cueste, a sanar heridas que llevaban años abiertas. Ese día, algo cambió. Y aunque el pueblo aún dudaba, una semilla había sido sembrada y empezaba a dar señales de vida. Y aunque el pueblo aún dudaba, una semilla había sido sembrada y empezaba a dar señales de vida. El domingo siguiente, la iglesia de San Manuel se llenó como no ocurría desde hacía años, no por una misa especial ni por una fiesta patronal, sino porque los rumores sobre el niño que volvió del cielo con un mensaje urgente se habían convertido en esperanza para algunos y en incomodidad para otros. Tomás se sentó en la primera fila, con la ropa limpia y la mirada fija en el altar. El padre Hilario, al verlo, cambió el sermón que tenía preparado. Respiró hondo y dijo: hoy no hablaré yo. Hoy escucharemos a quien ha sido tocado por algo que va más allá de lo que podemos entender. Tomás subió al altar con pasos tranquilos. El silencio era tan profundo que se oía el crujido de la madera bajo sus pies. Miró al pueblo, a los rostros conocidos que ahora lo veían con mezcla de respeto y duda. No traigo un castigo, dijo con voz serena. Traigo un recordatorio. Guardó silencio unos segundos y luego agregó: el cielo me mostró lo que perdemos cuando dejamos de amar. Cuando dejamos que el orgullo, el rencor y la indiferencia se metan en nuestras casas y nos roben la paz. El mensaje no es para mí, es para ustedes, para todos. Nadie se movió, pero en los ojos de algunos, como la señora Clara, que no hablaba con su hermana desde hacía 10 años, comenzaron a asomar lágrimas. Si algo debe cambiar, empieza con el perdón. Fue todo lo que dijo. Bajó del altar y regresó a su lugar. No necesitaba convencer a nadie. El mensaje ya estaba sembrado. Y a veces, las semillas que caen en tierra seca son las que más fuerte florecen. Esa misma tarde,
cuando el sol comenzaba a bajar detrás de las montañas. Tomás caminó hasta el lugar donde había caído al río días atrás. El agua fluía tranquila, como si también ella hubiera escuchado el mensaje. Se sentó en una piedra y cerró los ojos. Recordó el rostro del hombre de luz, la calidez de aquel lugar, y comprendió que no necesitaba regresar para sentirlo. Ese cielo estaba ahora dentro de él, en cada gesto de amor que inspiraba, en cada reconciliación que nacía gracias a su voz. Mi mamá volvió a casa hoy. Dijo que te escuchó hablar en la iglesia y lloró mucho. Tomás la miró con ternura. No dijo nada, solo le acarició el cabello. En ese momento, supo que había cumplido con lo más importante: despertar el corazón dormido de su gente. La paz no era un milagro que descendía desde el cielo. Era una decisión que se sembraba con actos pequeños, una semilla en cada alma dispuesta a escuchar. Mientras el cielo se teñía de naranja y los grillos comenzaban su canto, Tomás entendió que su mensaje había llegado y que ahora el pueblo entero tenía la misión de no dejarlo morir. Y así termina la historia de El Niño, que volvió del cielo con un mensaje urgente. Una historia que no habla solo de milagros, sino de la fuerza silenciosa del amor que transforma. Tomás no salvó al mundo con palabras grandiosas, sino con acciones pequeñas, con verdades simples que nacen del alma. Recordó a su pueblo y a nosotros que a veces lo más urgente no es lo que grita, sino lo que susurra, el perdón que no se da, el abrazo que se niega, la fe que se olvida. Porque el mensaje que traía ese niño no era otro que este: el cielo no está lejos, está en cada gesto de bondad, en cada decisión de amar aunque duela, en cada reconciliación que sana heridas que parecían eternas. Y ahora te pregunto a ti, que llegaste hasta el final de este relato, ¿qué harías si un niño te hablara con la voz del cielo? ¿Escucharías? ¿Cambiarías algo? Y si esta historia tocó tu corazón, déjame tu reflexión en los comentarios y suscríbete al canal. Comparte esta historia. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.